En Líderes y desde la Universidad de Georgetown, entrevistamos al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Yo creo que lo más importante que he aprendido es aprender a ver con la mirada del otro. ¿Cuál es la situación en nuestro país y qué relación hay entre el nivel educativo de nuestro pueblo y el desarrollo económico de la Argentina? Hasta el último día en que uno gobierna tiene que seguir trabajando en las cosas en las que cree. ¿Cómo transformar el sistema universitario hacia uno más flexible que funcione para alumnos y empresas? La flexibilidad, los trayectos formativos y el sistema de créditos. Yo creo que es una de las cosas que podemos tomar. La transformación en la era digital y el nuevo modelo de empleo. Desde Washington, D.C., en exclusiva con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Se sabe que hay una relación directa entre el nivel de educación de una sociedad y su nivel de desarrollo económico. ¿Cómo evalúa usted como ministro las necesidades que tiene nuestro país a nivel nacional, contemplando el desarrollo económico de cada una de las regiones desde el punto de vista de la educación? Nosotros estamos trabajando en dirigir todos nuestros esfuerzos hoy a las áreas de conocimiento vacante y estratégico que necesita el país. El año pasado hicimos un trabajo sobre áreas de vacancia por regiones, porque no es lo mismo lo que sucede en el norte que lo que sucede en el sur de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el sur de nuestro país necesitamos carreras enfocadas a la explotación marítima. La provincia de Jujuy necesita licenciados en turismo y la de Santiago del Estero médicos. Todo el país necesita ingenieros, necesita enfermeros. Pero además, eso no puede ser solamente una cuestión de las universidades, sino que nosotros tenemos que incentivar que se estudien esas carreras. Cuando nosotros hicimos la primera evaluación, 7 de cada 10 chicos que terminaban la escuela media no podían hacer cálculos matemáticos sencillos. Este año comenzamos con el plan Aprender Matemáticas después de 2 años de un gran trabajo, un esfuerzo notable con especialistas extranjeros y de nuestro país, trabajado con todos los ministros en el Consejo Federal. Bueno, si un chico no entiende matemáticas, él puede querer construir un puente, pero no va a saber cómo hacerlo. Entonces va a fracasar. Tenemos que incentivarlos. Este año, programación y robótica son ya un espacio curricular, porque esta es la alfabetización del siglo XXI. En la nueva escuela secundaria, donde están empezando a trabajar por proyectos, en forma interdisciplinar, en forma colaborativa, todas estas cosas ya están pasando en nuestro país. ¿De qué manera cree usted que el sector público y el sector privado pueden trabajar también para complementarse en impulsar el desarrollo de la educación y en la promoción también de escuelas técnicas
En el panel que usted expuso estaba Javier Martínez Álvarez y mencionaba el caso del desarrollo de gen técnico de la Escuela Roca, por ejemplo, en Campana. Bueno, la Escuela Roca es un claro ejemplo, ¿no? Es una iniciativa absolutamente privada de cómo una empresa dijo, bueno, acá nos faltan recursos humanos capacitados, vamos a tomar el toro por las astas. La escuela técnica es impresionante y además ellos recorren Zárate, Campana, los chicos que pueden pagar toda la cuota la pagan, los que no pueden pagar toda la cuota pagan una parte y los que no pueden pagar nada no pagan nada, digamos, y eso se ve en el promedio de la primaria que tuvieron los chicos, qué es lo que quieren hacer, y realmente es una gran muestra. Tenemos que financiar investigaciones con el sector privado, el sector privado, las becas, ¿no? Ya en la Cámara de la Construcción, por ejemplo, hemos arreglado un sistema de becas donde nosotros proveemos la demanda de los chicos en las carreras que ellos necesitan, que básicamente son ingenierías, y ellos se ocupan del dinero. El dinero no entra en el Estado, lo maneja la Cámara de Construcción. Estamos haciendo lo mismo con la bolsa, estamos trabajando ahora. Los países que han avanzado en la historia del mundo es porque la interacción entre lo público y lo privado ha sido fundamental. En Argentina todavía creemos que eso es una dicotomía, cuando tiene que ser todo lo contrario. Somos complementarios. Su ministerio también abarca a las ciencias y hay quienes desde la mirada de la oposición dicen que este gobierno no está invirtiendo adecuadamente en las ciencias. ¿Cuál es su respuesta? Que hoy tenemos un 15% de investigadores más activos que en el año 2015, que han ingresado a la carrera este año 450 investigadores, por ejemplo en Francia han ingresado 300 este mismo año. Lo que sí es verdad es que todo Estado financia las líneas de investigación que considera adecuadas para su desarrollo. Entonces eso puede ser que haya investigadores que no investigan en esas líneas y que tienen que buscar financiamiento en el sector privado. No hay un derecho adquirido a que cada uno de los argentinos me pague por pensar lo que quiero pensar, ¿no? Es decir, entonces habrá que y tendrán que buscar financiamiento del sector privado, que además lo hay. Qué difícil debe ser el rol que le toca como ministro de Educación en una Argentina que tiene un índice de pobreza tan alta y en un mundo que avanza tan rápidamente, ¿no? Con el impacto que tiene la digitalización y las tecnologías más avanzadas en la innovación. ¿Cómo lo maneja usted? Bueno, lo manejamos restringiendo algunas cosas para poder, por ejemplo, hacer este año de cada escuela de la Argentina un nodo digital. Es decir, cada escuela va a recibir este año, ya empezamos con primaria, ahora en mayo con las aulas digitales móviles para jardín de infantes, después seguiremos con secundaria. A fin de este año vamos a tener el 60% de la matrícula del país con conectividad, que eso no sucedía. Y con respecto a lo que decís, se tiene que hacer. Vos pensás que si las personas que condujeron a este país en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el país se consolidó y se hizo grande, hubiesen pensado todas las carencias, todas las carestías y todos los problemas que tenían, bueno, jamás Argentina hubiese tenido la grandeza que tuvo. Entonces, yo sé que no soy el ministro de Educación de la presidencia de Marcelo T. Alvear, sino de un país que está trabajando muy duramente para salir de la crisis. Cada argentino, cada argentina hoy sabe que el futuro, ¿sí? Está al alcance de la mano. Que hoy ya es más doloroso volver atrás que continuar adelante, porque lo estamos haciendo juntos. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿A usted le parece que la extensión de las carreras universitarias es la adecuada? ¿Debería reformularse? ¿Dónde ve usted que es importante que la Argentina se ayorne a los cambios mundiales? Primero estamos trabajando ya con los rectores, charlando, y seguramente entre 2019 y 2023 de tener una concreción
En primer lugar, para planificar mejor el sistema universitario. Tenemos territorialmente superposiciones de carreras entre universidades que no tienen mucho sentido, y faltan las carreras que está demandando el sector productivo, el sector económico, que se necesita en una provincia, una región, para poder lograr desarrollo social. Digo, eso es lo que... Después, lo que estamos haciendo es trabajando en trayectos formativos comunes para que cuando los chicos se trasladan no pierdan una parte de su vida en materias. La duración de las carreras las tenemos que analizar muy seriamente. Yo creo que son larguísimas y que lo único que invitan es a la deserción. Tenemos que trabajar en hacer una universidad más flexible, donde los alumnos tengan créditos y puedan ellos ir moldeando su propia carrera, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy estudiando una ingeniería, de repente me doy cuenta que quiero estudiar otra, pero me llevo todos esos créditos como si fueran ladrillitos. Que no se pierdan, que no sea que uno tiene que volver a empezar. Exacto. Hoy lo que sucede aún dentro de la misma universidad es que si uno se cambia de carrera, por ejemplo, en cuarto año pierde 10 materias. Es tremendo, ¿no? Es una picardía. A ver, para que vos te des una idea, yo hice mi carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires y ya estaba el CBC. Si yo quisiese estudiar otra carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires, tengo que hacer las materias que me faltan del CBC para esa carrera. Claro. Ministro, trabajó como ministro de Educación en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue subsecretario en el gobierno de la ciudad. ¿Qué capitalizó esa experiencia que puede proyectar a nivel nacional? La verdad, yo creo que lo más importante que he aprendido es aprender a ver con la mirada del otro, aprender a ver qué es lo que necesita el otro, y que con perseverancia se puede, pero hay que ser perseverantes. Y como en educación las cosas no se construyen con cemento, es difícil ver el avance. Entonces uno tiene que tener mucha perseverancia, aún en aquellos momentos en que todos les preguntan qué es lo que está cambiando, por qué no hacen nada. Por eso para nosotros fue muy importante este anuncio del presidente hace, creo que 2 o 3 semanas, cuando anunció estas mejoras en el aprendizaje de lengua, porque era una forma de mostrar, bueno, esto estuvimos haciendo. Los jóvenes hoy se preocupan mucho por esto de cómo será el futuro del empleo, ¿no? Y qué relación hay entre la capacitación que le entrega las escuelas, la universidad, y las demandas que tiene el sector privado, que a su vez también se están replanteando. ¿Cómo imagina ese futuro del empleo? Lo que estamos haciendo es construir currículas más flexibles, es construir una escuela secundaria más flexible, esta secundaria 2030 de la que hablaba antes, que es por área de conocimiento, interdisciplinar, colaborativa. Estamos trabajando con las universidades para en el próximo periodo llegar a donde te estaba diciendo. Y una de las cosas más importantes que tiene que enseñar hoy nuestra escuela, nuestras instituciones educativas, es a ser flexibles, es adaptarnos a los cambios, porque en el futuro el cambio nunca va a ser tan lento como lo fue en el pasado. Entonces, esa es la principal mentalidad. Este es un año de elecciones, cambio a fin de año tendremos elecciones presidenciales para saber si el presidente Macri continúa con su gestión o hay un nuevo presidente. ¿Cómo ve usted lo que queda de su gestión? ¿Qué expectativas tiene en un año de elecciones? ¿Y cuál quisiera que fuera su principal contribución? Yo lo que creo es que hasta el último día en que uno gobierna tiene que seguir trabajando en las cosas en las que cree. Y nosotros creemos firmemente que Argentina empezó a mejorar en materia educativa y que tenemos que seguir trabajando. Creo que el mayor legado que podemos dejar nosotros es haber empezado el cambio educativo en la República Argentina, haber instalado la cultura de la evaluación como una cultura, la cultura de la mejora, en base a tomar decisiones con evidencia, ¿no? Yo soy muy entusiasta con este método Aprender Matemáticas que
en este momento ya se está lanzando en toda la República Argentina. Es una vieja deuda que tengo porque yo siempre me llevé matemáticas en el secundario. Entonces, creo que es una vieja deuda. Estudié abogacía, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante, y es muy importante amigarse con las matemáticas, ¿no? Porque son la matriz de la educación. Creo que el principal legado será haber recuperado para el Estado las políticas públicas educativas y haber tomado decisiones con base en evidencia, y que esas decisiones ya han empezado a producir buenos resultados. Estamos en el ámbito de la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. ¿Qué cree que nuestra educación puede tomar de la educación y del modelo americano, por ejemplo? La flexibilidad, los trayectos formativos y el sistema de créditos. Yo creo que es una de las cosas que podemos tomar. Si hace una propia evaluación de su gestión, ¿qué diría? Nadie puede evaluarse seriamente a sí mismo. Eso lo dirá la gente y lo dirá la historia. ¿Qué Argentina educativa quisiera que encontremos en el futuro? Yo quisiera que encontremos una Argentina donde cada chico, cada chica que ha pasado por nuestras aulas, cuando termina, sienta que tiene la libertad y la autonomía para hacer lo que quiera hacer en su vida. No importa que sea eso, pero que puede cumplir cada uno de sus sueños. Muchas gracias, ministro. No, por favor. Pablo Domenicini, secretario de Políticas Universitarias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son los ejes de las políticas universitarias que se ha planteado el Ministerio de Educación en este gobierno? Nosotros desde el gobierno reconocemos y celebramos un sistema universitario que tiene muchas fortalezas que están dadas al interior de cada una de las instituciones. Cuando miramos nuestras 57 universidades nacionales y también el sector de las universidades de gestión privada, claramente en ellas se encuentra excelencia académica, investigación, generación de conocimiento, pero también reconocemos y hemos diagnosticado en conjunto con las universidades, con los rectores, que es un sistema que ha crecido desordenado en los últimos años, que no ha tenido la planificación necesaria para que las universidades puedan aportar en un marco estratégico al desarrollo del país, con lo cual resumimos en dos conceptos las líneas de nuestra gestión y la necesidad de avanzar y de crecer en el sistema, que son la planificación estratégica del mismo y la coordinación entre las mismas instituciones y entre los demás organismos del Estado y las universidades nacionales. Genera cierto malestar en la sociedad que el hecho de que haya muchos estudiantes extranjeros que ocupan cupos tal vez que deberían ir a estudiantes argentinos, teniendo en cuenta que es una universidad pública. ¿Qué lectura haces de esa situación? El sistema universitario argentino tiene una tradición desde la reforma universitaria del 18 en adelante, de universidad pública, gratuita, cogobernada de ingreso irrestricto, y en esa rica tradición y en esos valores la posibilidad de que estudiantes extranjeros formen parte y incorporen conocimiento en nuestras universidades. Lo cierto es que para nosotros no es un gasto. Además, cuando uno mira los números en términos objetivos, dada esta discusión pública, los hemos analizado con mayor detalle en los últimos tiempos, no son tan significativos. Hoy no llega al 2% la cantidad de estudiantes extranjeros que están en nuestras universidades, con lo cual no es un tema de relevancia. Creemos que es un orgullo para nosotros que la universidad pueda cobijar a quienes quieran estudiar en la Argentina. Hay muchas corporaciones o empresas que buscan determinado perfil de estudiantes más técnicos de carreras de ingenierías y que dicen que a veces no encuentran el perfil adecuado en los estudiantes, y por el otro lado hay universitarios recibidos que tampoco encuentran sus oportunidades laborales, como si hubiera un desencuentro entre la demanda y el perfil de profesional demandado y la oferta universitaria. ¿De qué manera se puede acercar las exigencias del sector público a la oferta de la universidad privada?
sin lugar a dudas comparto el diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de la planificación estratégica, tiene que ver muchas veces con la superposición de titulaciones o la oferta académica en algunas áreas del conocimiento que no son las que está necesitando el país para su desarrollo. Obviamente también incluyo al tejido socioproductivo, a las industrias, y desde ese lugar hay que trabajar para poder dar respuesta a esta demanda. Nosotros hicimos el año pasado un estudio muy interesante de cuáles eran las áreas de conocimiento vacante por región, y estamos dialogando con los rectores en el marco de su autonomía, de la definición propia que tienen las universidades de cuál es el contenido académico que dictan, pidiéndoles que podamos planificar, que podamos pensar qué es lo que se está necesitando y que fortalezcamos aquellas titulaciones como las ingenierías, como todas las vinculadas a nuevas tecnologías que son necesarias, y que además hay un mercado laboral que demanda y que no encuentra los perfiles adecuados. Muchas veces toda la carga de la educación se plantea de manera unidireccional. Del lado de las universidades, de las escuelas. Mi pregunta es, sabemos que somos parte de un país con una realidad económica pobre, con una realidad económica muy castigada, con un nivel de pobreza altísimo. ¿Qué podemos hacer del lado de los profesionales, del lado de los estudiantes, del lado de las familias, para tratar de compensar y de ayudar a generar ese espíritu de mayor hambre de conocimiento, ese espíritu de superación? No sé, ¿es válido esto? ¿Es posible? Sí, lo primero que tenemos que entender y que internalizar, me parece, como sociedad, como país, es que aquellos países más ricos, de mayor igualdad, son los que tienen un capital humano más desarrollado, más formado, con lo cual ya no alcanza como quizás hace años o décadas atrás, es decir, bueno, uno tiene riqueza en función de su situación geográfica. Hoy el desarrollo económico y las posibilidades de una nación y el crecimiento de una sociedad están dadas en base a su capital humano, con lo cual... No, es un intangible valiosísimo, ¿no? Porque es el capital que también tiene una nación. Así es, entonces decía, si como sociedad internalizamos eso y entendemos que la educación es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos, en ese sentido, parece que vamos a estar ayudándonos entre todos a poder construir la Argentina que soñamos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Gracias por acompañarnos. Es un lujo que haya participado de este almuerzo de líderes en el que comparte su visión sobre el momento económico en la Argentina de hoy. Por eso, aprovechando su experiencia en temas de deuda, quisiera preguntarle cuál es el momento que vive la Argentina y qué impacto tiene el endeudamiento de nuestro país a futuro. Sí, yo creo que es un momento crucial porque
hay dos fuentes importantes en la historia argentina de esa provisión de divisas. Uno es el sector agropecuario y todo lo derivado de ahí, las exportaciones que producen, y el segundo ha sido tomar deuda. El primero ha pegado un salto muy grande en producción. Hoy los precios están un poco en declive, no tocando mínimos absolutos, pero ya no los récords que tuvimos. Y el segundo, que es la deuda, Argentina parece haber llegado al límite también de cuánto puede estar tomando el sector público de los mercados internacionales. ¿Cómo se logra captar el nivel de inversión que requiere Vaca Muerta, por ejemplo? Sí. Decíamos, sí, una de las cuestiones es que se busca una alternativa al peso que se ve débil como refugio, es otra moneda y eso genera parte de la debilidad. Y decíamos cuando decíamos cambiar de modelo, buscar nuevas inversiones, requiere reglas de juego. Uno no asegura el precio del petróleo, fluctúa, pero sí que uno en lo que puede dar previsibilidad, le da previsibilidad. Y estas inversiones son inversiones que tienen repagos plurianuales, no puede esperar algo que rinda tan rápido. El recurso está, pero hay que movilizarlo. Expectativas para el segundo semestre. Bueno, no es fácil. Es porque la incertidumbre creo que va a seguir. Argentina va a tener que definir el rumbo, pero hacia finales del segundo semestre. Y un mundo difícil con esta inflación que tiene la inercia, una actividad relativamente caída, o algunos sectores que están mejorando. Si uno mira el mes a mes o el año a año del sector agropecuario, hay volúmenes más significativos, pero de ahí a levantar toda la economía y estabilizarla falta. Muchas gracias. Gracias. Quisiera preguntarte, ¿cómo impacta en un contexto difícil económico como el que vivimos hoy el aumento del turismo? ¿Este cambio de moneda es a uno de los pocos sectores a los que le favorece? Sí, claro, sin ninguna duda. El tema es que, bueno, esto nos favorece para el receptivo, gente que viene del exterior, pero también no nos olvidemos del público local, que también es un cliente importante. Entonces, hemos sido cuidadosos en cuanto a el manejo de los precios internos para que el público local no se vea afectado negativamente, como sí positivamente puede estarlo el público extranjero.